Buenas noches, hermanos. Por favor, tomen asiento. Saludos a nuestro costado. Bienvenido. ¿Cuántos en esta semana han practicado la santidad en su vida? ¿Alguno ha practicado? ¿Ha puesto en práctica? Señor, estos días voy a caminar en santidad en mi vida. No voy a pecar, no voy a cometer un pecado, no voy a fallarte, Señor. ¿Le ha dicho eso al Señor? ¿Alguien? Bueno, si usted lo ha hecho y lo ha intentado toda la semana, pues gloria a Dios. No voy a hablar de santidad esta noche. Bueno, vamos a hablar del santo de Dios, ¿no? Él es santidad. Pero estoy expectante porque veo que Dios responde, hermanos. Veo que Dios se mueve cuando encuentra un corazón honesto y sincero delante de Él. Dios es bueno. Dios es lo máximo. Dígale que está a su costado, Dios es lo máximo. Pero Dios no regala su presencia. Dios lo bendice a aquel que ha trabajado. O sea, la Biblia dice, está llena, ¿no?, de ejemplos del trabajador, del diligente. La Biblia incluso dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Así que el que no quiera trabajar, ¿qué más? Tampoco que coma. El que no quiera trabajar, no el que no tiene trabajo. El que no quiera trabajar, entonces, que tampoco coma, dice el Señor. La Biblia nos habla de diligencia, de esfuerzo, de hacer cosas. Y entonces el Señor premia ese esfuerzo. Amén. Seríamos malos padres si bendecimos a aquel que no se ha esforzado, a aquel que no ha trabajado. Seríamos malos padres. Y usted no es un mal padre ni una mala madre, ¿verdad? Dios es bueno. Dios nos enseña cómo ser buenos padres y buenas madres. Así que estamos contentos por el Dios que tenemos. Gloria a Dios. Nada hay imposible para el Señor, hermano. Si usted está esperando recibir algo de Dios, si usted está pidiéndole al Señor hace mucho tiempo algo, Dios le va a responder dependiendo de lo que usted haga. Si usted hace su parte, Él le va a responder la parte que a Él corresponde. Otra vez, Dios es bueno, hermanos. Amén. Dios es muy bueno. Yo tenía un conflicto. Decía, Señor, el domingo ¿compartimos de santidad o compartimos de puertas? Y ahí había que analizar, ¿no? Entonces decidimos compartir acerca de puertas. Y vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 10. Vamos a leer del versículo 1 y 2. Hechos 10, 1, 2. ¿Llegaron, hermanos? Ahora ya no estoy haciendo las citas bíblicas allí para que lo vea, porque alguien me dijo, no, si estás haciendo trabajar a los hermanos, que busquen. Bueno, por el momento estoy tomando ese consejo. Hechos 10, 1 y 2 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vemos ahí características de este hombre llamado Cornelio. Hermanos, queremos tener nosotros el conocimiento. Nosotros tenemos que saber cómo podemos atraer la presencia de Dios a nuestros hogares. La Biblia dice que Jesús fue a la casa de Pedro. ¿Y qué ocurrió en casa de Pedro? ¿Qué ocurrió? Díganme que está a su costado. Yo leo bastante la Biblia. ¿Qué ocurrió cuando Jesús fue a la casa de Pedro? ¿Quién me dice? ¿Qué ocurrió? La suegra de Pedro se sanó, gloria a Dios, por el hermano que lee la palabra. Se sanó la suegra de Pedro. Jesús fue a la casa de Jairo. ¿Qué pasó en la casa de Jairo? ¿Quién se la sabe? ¿Qué pasó en casa de Jairo cuando Jesús fue?
Su hija fue más que sanada, ya había muerto, fue resucitada. Cada vez que Jesús visita una casa, cada vez que Dios llega a la vida de alguien, algo va a pasar. Yo puedo traer la presencia de Dios a mi casa. Claro que puedo hacerlo, pero necesitamos trabajar. Otra vez, Dios no va a venir de gratis. Señor, ven a mi casa porque hay un enfermo. Y toda la semana estoy en la discoteca, estoy hablando ajos y cebolla, estoy hablando mentiras. ¿Crees que el Señor va a venir a tu casa? Tu abuelita vendrá, pero el Señor no va a venir. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo quiero ir, yo quiero llegar. Pero ¿estás haciendo algo? ¿Realmente quieres que yo vaya a tu casa? ¿Para qué quieres que vaya? Si veo que tus acciones no me demuestran que verdaderamente quieres que venga. Volviendo al ejemplo anterior, Saúl no obedeció lo que Dios le dijo y Saúl fue desechado. La presencia de Dios no estaba ahí. Hermanos, si yo quiero traer la presencia de Dios a mi casa, porque sé que hay cosas buenas que van a ocurrir cuando el Señor esté en mi casa, yo tengo que saber cómo obrar. Y Cornelio nos está enseñando cómo traer la presencia de Dios a nuestro hogar. Dice la Biblia que él era un hombre temeroso de Dios con toda su casa. Era un hombre generoso. Él daba, ofrendaba, generoso. ¿Qué más era Cornelio? Oraba a Dios siempre. 3 características importantes de este hombre que atrajo la presencia de Dios a su hogar: temeroso de Dios, generoso y un hombre de oración. Si usted tiene esas cualidades, usted puede traer la presencia de Dios a su casa. Pero si no leemos la Biblia, no va a venir la presencia de Dios. Si no tengo temor de Dios, no va a venir la presencia de Dios. Si no soy un hombre generoso, si no oro a Dios, no va a venir la presencia de Dios. Entonces Cornelio, con esas características, atrajo la presencia de Dios. Alguien puede decir, entonces yo ya no puedo traer la presencia de Dios a mi casa, estoy caballero, ya marcado, Dios me puso la cruz. No va a venir a mi casa, ¿por qué? Porque a mí no me gusta la oración. Yo todavía no soy un bebé espiritual, no soy maduro como Cornelio. ¿Verdad? Alguien podría decir eso. Sin embargo, también podemos ver en la Biblia otra historia, la historia de Zaqueo. ¿Verdad? Zaqueo. Libro de Lucas, capítulo 19, versículos 1, 2, 3 y 4. Libro de Lucas, capítulo 19. Póngale atención, por favor. Dígale que está a su costado. Si le duermo, me tiras un puñete, dígale. Pero despacio nomás, no le voy a romper el puñete. Despacio nomás. Así que si me duermo, me hace tóqueme el puñete. ¿De acuerdo? Libro de Lucas, capítulo 19, versos del 1 al 4. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Versículo 4. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. No solamente un hombre como Cornelio puede traer la presencia de Dios a su casa, también puede ser alguien como Zaqueo. De repente usted recién ha conocido al Señor, no ora usted 3 horas diarias como el pastor Jorge. De repente usted no es un hombre temeroso como el pastor Pedro. De repente usted no es un hombre generoso como el hermano Miguel. Y usted dice, ¿cómo puedo traer la presencia de Dios a mi casa? Como lo trajo Zaqueo. Zaqueo no era maduro. Zaqueo recién había oído hablar de Jesús. Y sin embargo vemos ahí 2 características en la vida de Zaqueo. Número 1, que él estaba interesado en Dios. Estaba interesado en Jesús.
Si usted está interesado de todo corazón, realmente, porque podemos engañarnos entre nosotros, pero a Dios no le podemos engañar. Si usted realmente está interesado en Dios, usted puede traer la presencia de Dios a su casa. Pero Dios ve en nuestros corazones si hay un interés genuino o no. Entonces usted puede traer la presencia de Dios a su casa si está interesado en Él como Zaqueo. Zaqueo estaba interesado en conocer quién es ese Jesús que hace milagros. ¿Quién es? ¿Quién es ese Dios? No solamente estaba interesado Zaqueo en Jesús, sino que estaba apresurado en conocerlo. Dice el versículo 4, y corriendo. Estaba apresurado en conocer a Jesús. Una pregunta, ¿usted está apresurado por llegar a la iglesia? ¿Cuántos llegan a las 5 y dicen, uy, ya me tengo que ir a la iglesia? ¿Cuántos son las 6? Todavía hay tiempo, la hermana va a cantar todavía hasta las 6:30. ¿Cuántos se apresuran por conocer al Señor? ¿Cuántos? Díganme. Amén. Zaqueo estaba apresurado por conocer a Jesús. Corrió hacia un árbol. Tenía prisa por verlo. Y saben que Jesús le respondió a Zaqueo, ¿no? Jesús le habló. ¿Por qué Jesús respondió a Zaqueo? Porque Jesús había visto desde antes el corazón de Zaqueo, presuroso por verlo. Zaqueo diría, hoy lo veo a Jesús, ¿dónde está? Corriendo se subió a un árbol. No había, él era bajito, todos eran más grandes, pero no había obstáculo para Zaqueo para ver a Jesús. Cuando un corazón realmente quiere encontrarse con el Señor, no hay obstáculo que lo pueda detener. Pero, como dice mi amado pastor Pedro, cuando hay excusas, ¿verdad? Mi perrito le dio un cólico, no puedo llegar temprano a la iglesia. Uy, no me siento muy bien de salud, estoy un poco cansado, voy a descansar. Cuando hay excusas, tal vez entre nosotros podemos pasarlas, ¿no? Bueno, hermano, ¿qué vamos a hacer? No te puedo obligar a que vengas, pero Dios te pone un freno. Qué bueno es Dios, ¿no? Él hace cosas que nosotros no hacemos. Él nos corrige, Él las hace mejores. Dios nos pone un freno. Y de la misma forma también Él bendice a quien se lo merece. Y Zaqueo fue bendecido porque escuchó la voz de Dios. Es una bendición escuchar la voz de Jesús. Zaqueo atrajo a Jesús a su casa. ¿Por qué? Porque tenía prisa por conocerlo. Porque quería conocerlo a Él. Si usted tiene prisa, si usted quiere conocerlo a Dios. Ahora, no es que Dios va a pasar una sola vez por su vida. El Señor está todo este tiempo en la vida de nuestros corazones. Y Él quiere tener constante encuentro con nosotros. Depende de nosotros. No solamente hay que ser temeroso, generoso de Dios, hombres o mujeres de oración. No solamente hay que tener prisa por conocer a Jesús. También yo puedo traer a Jesús a mi casa cuando estoy interesado verdaderamente en los familiares y amigos más íntimos de mi casa. Miren, la Biblia dice que Pedro llegó a la casa de Cornelio, ¿verdad? ¿Y cómo lo esperaba Cornelio a Pedro? ¿Cómo esperaba Cornelio la presencia de Dios? Libro de Hechos, el capítulo 10, el versículo 24 dice: al otro día, entrando en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Hermanos, de repente Dios vino por Cornelio, pero porque Cornelio estaba interesado en sus familiares, un interés verdadero. Él estaba interesado en que, así como él era temeroso de Dios, toda su familia
conozca a Dios. Cornelio estaba interesado no solamente en su familia, también en sus amigos más íntimos. En su casa de usted, en su familia, todos ya son cristianos, todos tienen fe en el Señor. Si la respuesta es sí, muy bien, tu cheque, tu carita feliz. Bueno, ahora tus familiares políticos. ¿Cómo están tus familiares políticos? ¿Todos han recibido al Señor? ¿Todos creen en Dios? No, pastor, falta mi suegra. Mejor que se quede ahí, no. Falta mi cuñada, esa no la. Si falta alguien de tu familia política, tú tienes una razón más por qué necesitas traer la presencia de Dios a tu casa. Tú puedes ser un anfitrión de puertas. Un anfitrión de puertas tiene que reunir estas características. Tiene que ser alguien generoso, tiene que ser un hombre o una mujer de oración, tiene que ser un hombre temeroso, o puede ser como Zaqueo, presuroso, queriendo conocer a Dios, pero también es alguien que está interesado en sus familiares. ¿Sabe que mucha gente dice, ya no la paso a mi cuñada, siempre mi cuñado, siempre mi suegro, siempre mi suegra se mete? Así no vas a resolver el problema. La única solución es que Jesús venga a tu casa y ellos conozcan al Señor y allí se conviertan de sus caminos. Esa es la salida. Y tal vez el Señor está hablando eso. ¿Por qué tú no haces una puerta en tu casa para que vengan los Pedros, para que venga la presencia de Dios y toda tu familia se convierta al Señor? Y puedes invitar, como lo hizo Cornelio, a tus amigos más íntimos. Puedes invitarlos, porque cuando la presencia de Dios llega, las cosas cambian. Entonces son características de un anfitrión, de alguien que quiere traer la presencia de Dios a su casa, interesado en sus familiares. Número 4, esta persona que quiere traer la presencia de Dios a su casa, esta persona que quiere ser un anfitrión de la presencia de Dios, debe estar listo y preparado para recibir a todos los visitantes. Debe estar listo, como Cornelio. El versículo 24 acabamos de leer que dice, él estaba esperando, habiendo convocado a todos. El versículo 33 dice, así que luego, miren, Cornelio le está hablando a Pedro y le dice, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí listos en la presencia de Dios para escucharte. ¿Qué nos tienes que decir? Eso significa que esa persona se ha preparado para recibir la presencia de Dios. Hermanos, si un pastor, si un ministro de Dios va a tu casa, no lo tomes en poco. Por alguna razón va a tu casa para darte una palabra de Dios, algo. ¿Cuánto más si van los hombres de Dios, si vienen los visitantes que tú has invitado a tu casa? Eso es una reunión especial. Pero tiene que estar todo listo, todo preparado. Amén. He aquí, todos nosotros estamos aquí listos, le dice Cornelio a Pedro. Cuando empezamos a abrir las reuniones de puertas, por ahí me enteré que el anfitrión, el que abría la casa, se iba. Hermano, acá está todo ya listo, está el pan con mantequilla, el agüita, y yo me tengo que ir a trabajar, los dejo. Y se iba. Entonces, y los líderes, Señor, manifiesta tu presencia. No se manifestaron. Hacían todo su esfuerzo máximo. Pero todos vemos aquí a Cornelio. ¿Acaso habló su amigo? ¿Acaso habló su familiar? ¿Quién habló con Pedro, el hombre que traía la presencia de Dios? ¿Quién habló con él? El anfitrión, el dueño de la casa. He aquí, Pedro, estamos acá todos
Tremendo la presencia de Dios. Número 5, no solamente él estaba listo y preparado para recibir la presencia de Dios, sino que también hay que recibir la presencia de Dios con alegría. ¿Amén? ¿Cómo recibimos la presencia de Dios? Con alegría. Con alegría. Miren lo que dice en el libro de Lucas, capítulo 19, hablando de Zaqueo, en el versículo 6. Entonces él descendió a prisa y lo recibió a Jesús gozoso. ¿Cómo hay que recibir la presencia de Dios? Con alegría, gozosos. Wow. Para algunos hermanos, si ya vienen los 10, me malogró mi novela. Mejor le voy a decir que no vengo otro día. No os va a venir la presencia de Dios. Zaqueo recibió a Jesús gozoso, con alegría. La Biblia dice que cuando David trasladaba el arca de Dios hacia Israel, David venía danzando, bailando, hasta solamente con sus calzoncillos cubiertos nada más, y venía cantando alegre. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios venía tras él en el arca del pacto, y él venía alegre, gozoso. Fue Dios quien dijo: hay un hombre conforme a mi corazón. Porque David no tuvo vergüenza para alabar a Dios, para gozarse, alegrarse por la presencia de Dios. Pero su esposa, Mical, la hija de Saúl, ¿verdad?, empezó a criticarlo. ¿Cómo puede ser que tú dances así en ese estado como estás? ¿No te da vergüenza? ¿Y qué le dijo David? Mujer, tú no sabes nada de las cosas de Dios. Aún por el Señor me haría más vil. Aún me haría más vil delante de la presencia de Dios. Porque David sí sabía recibir la presencia de Dios con gozo, con alegría. A veces nosotros no nos alegramos con la presencia de Dios. Tenemos a Dios en nuestro corazón, pero no vivimos con alegría. Dejamos que las circunstancias nos gobiernen, nos dirijan. Si tengo un problema, estoy triste, estoy molesto, estoy enojado. Si algo no salió bien, estoy renegando. La Biblia dice: en todo tiempo estar gozoso, siempre. ¿Por qué? Por causa de la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a recibir la presencia de Dios en nuestra casa? Con gozo, con alegría, como lo hizo Zaqueo. ¿Cómo lo recibió a Jesús? Con gozo. ¡Wow! Tremendo. ¿Qué hace una persona que tiene gozo y alegría? ¿Qué hace? ¿Se va a dormir? ¿Les prepara un pan con mantequilla a los hermanos? No, alguien que está con alegría prepara alimentos. Alguien que tiene alegría se goza. La Biblia habla del padre del hijo pródigo. ¿Se acuerdan cuando el hijo pródigo se fue? Y cuando él regresó, ¿cómo lo recibió el padre del hijo pródigo? ¡Ey! ¡Ha vuelto mi hijo! Muerto era, pero ha resucitado. Maten el becerro más gordo. Hoy día hacemos chancho al palo. Traigan el mejor vestido, el anillo, y hagamos una fiesta. ¿Saben que a veces cuando hemos hecho puertas no hay la fiesta? No hay fiesta. El dueño de casa se fugó. El que venía como Pedro, venía cargado con tantos problemas. El músico llegaba a las 7 y un minuto antes de iniciar la reunión. No estoy hablando de alguien en particular, estoy hablando de manera general. Porque algunos me están mirando feo. Esto me está temblando lo que es. Pero esas cosas he visto porque yo he visitado puertas.
¿Y la fiesta? ¿Dónde está la fiesta? ¿Dónde está la fiesta? No había la fiesta. Zaqueo hizo una fiesta cuando llegó Jesús a su casa. Si usted va a ser un anfitrión de puertas, usted tiene que ser como Zaqueo, como Cornelio, fiesta. ¿Por qué es importante eso, hermanos? Porque eso nos enseña. El anfitrión tiene que saber que ese día en su casa será casa de bendición, casa de milagros por causa de la presencia de Dios. Tiene que saber eso. No es la presencia de Dios, solo es el pastor Jorge. Solo es el hermano, la hermana Consuelo, nadie más. Hermanos, si Dios ha permitido esta reunión, porque por algún propósito, usted tiene que hacer su parte. Usted tiene que hacer la parte como Zaqueo, como Cornelio. Usted tiene que saber que ese día que hay reunión, que viene la presencia de Dios, su casa se convierte en una casa de bendición, en un lugar de milagros, un lugar de la presencia de Dios. Miren lo que pasó en la casa de Cornelio cuando Pedro empezó a hablar a todos la palabra de Dios. Hechos 10, versículo 44. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Cuando todo está concatenado, hermanos, cuando todos han hecho su parte, el Espíritu Santo va a caer. Va a caer. Y si hay alguna persona ahí con problemas de enfermedad, se va a sanar. Si hay algún recontramundano, hipermundano, se va a convertir al Señor. Porque nada puede ante la presencia de Dios. Pero hay que hacer nuestra parte. Hay que hacer nuestra parte. Pedro hizo su parte. Zaqueo hizo su parte. Y Dios no tuvo ninguna excusa para que su presencia caiga en ese lugar. Otra vez, la diligencia, el esfuerzo, el sacrificio de dejar cosas terrenales atrae la presencia de Dios. La negligencia, la falta de diligencia no atrae la presencia de Dios. Ese día la casa es una casa de bendición, de milagros. El Espíritu Santo cayó en la casa de Cornelio. Lo mismo pasó en la casa de Zaqueo. En el libro de Lucas, el capítulo 19, el versículo 8, cuando Jesús estaba en casa de Zaqueo, dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Cuánto un ladrón de manera natural, hermanos, de manera natural va a devolver a alguien que le ha robado 4 veces más? A mí me hubiese que gustaba estar ahí en casa de Zaqueo ese día, para que me devuelva 4 veces más lo que me asaltó. ¿Qué ladrón hace eso humanamente? A usted le roban el celular y acaso el ladrón viene arrepentido y dice: te robé un celular, te voy a dar 4 más. Eso no pasa así nomás. Nadie te devuelve así, menos un ladrón. Zaqueo hasta ese momento había vivido una vida así, defraudado. Encima dice: la mitad de mis bienes, lo que tengo ahorrado, lo voy a regalar a los pobres. Definitivamente una persona cambia cuando la presencia de Dios está en esa casa. No busques solucionar los problemas con tus fuerzas, con consejo de Artaliz, con el horóscopo. No busques solucionar tus problemas con el consejo de la abuelita, de la amiga, del amigo. Hermanos, la solución verdadera está en el Señor. Cristo es la solución. Jesús llegó a la casa de Zaqueo y las cosas cambiaron. Ese día, tu casa es casa de milagros, casa de bendición. No solamente eso, hermanos, para terminar,
Si tú vas a traer la presencia de Dios a tu casa, tú no puedes menospreciar la presencia de Dios. Todo lo contrario, voy a ser bendecido. Voy a alcanzar bendición. Si vienen los hermanos a hablar de Dios a mi casa va a ser bendecida por causa de la presencia de Dios. Miren lo que sucedió en 1 Crónicas, capítulo 13. 1 Crónicas, capítulo 13, versículo 14. Es el último versículo que voy a leer. Dice: y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom. ¿En dónde? ¿En dónde estuvo? En su casa. 3 meses. ¿Cuánto tiempo estuvo la presencia de Dios en casa de Obed-Edom? Que solamente ese es el tiempo que abrimos puertas. 3 meses. Qué coincidencia. 3 meses son el tiempo de puertas. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Vamos a leerlo de nuevo. Pero en vez que usted diga Obed-Edom, va a decir su nombre. ¿De acuerdo? Donde dice Obed-Edom, usted va a poner su nombre, nada más. Y lo vamos a leer. ¿Están listos? 1, 2, 3. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Sandro Barrial en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Sandro Barrial y todo lo que tenía. Hermanos, no estoy tratando de motivarlos, de animarlos. Estoy enseñando lo que dice la palabra de Dios. Yo la creo. Yo no sé si usted la cree, pero yo la creo. Yo la creo. Si la presencia de Dios viene a tu casa, como vino a la casa de Obed-Edom y se quedó ahí 3 meses, y toda la casa fue bendecida. ¿Por qué, si yo abro un lugar de puertas en mi casa, por qué no vendría la presencia de Dios? Bueno, si andamos en falta, no va a venir. Pero si hacemos estas cosas, si actuamos en fe, si actuamos como Cornelio, como Zaqueo, yo creo que la presencia de Dios no tiene ninguna excusa para no venir a mi casa. ¿Por qué? Porque es que muchas personas no quieren abrir puertas de sus casas. Es que muchas personas no quieren ser anfitriones de la presencia de Dios. Le preguntaba eso al Señor: Señor, ¿por qué hay que ir buscando a los hermanos? Hermano, ¿quieres que hagamos reunión en tu casa? No, pastor, no puedo. Bien, no te preocupes. Hermana, ¿puedo ir a tu casa? ¿Podemos hacer reunión? Ya te invito un pollito. Me da a decir, te llevo al chifa y hacemos puertas en tu casa. A veces uno humanamente trata, ¿no? Escuché una vez a un pastor de jóvenes decir: no sé qué hacer para que vengan mis jóvenes, hasta le voy a dar, le he dicho 10 horas a cada joven que llegue a la iglesia. No estoy hablando, por favor, que no es uno pensar, ¿por qué me da la plata? No, he escuchado un testimonio de un pastor de jóvenes. Pero a veces las personas no han comprendido la bendición que es tener la presencia de Dios en casa. Y la respuesta del Señor fue: lo que pasa es que no hay gente como Cornelio, interesado en sus familiares, interesado en sus amigos más íntimos, interesado en que la presencia de Dios venga a su casa. No hay gente como Cornelio, no hay gente como Zaqueo, presurosos por conocer a Jesús. ¿Sabe? Cuando juega la selección peruana de fútbol, juega a las 6 de la tarde, todo el mundo de las 3 está yendo presuroso a su casa para ver el partido. Se preparan, hacemos una caja china, hacemos una pollera para ver el partido. Vienes a esta hora, te invito, vamos a estar todos. Y todos con poco tiempo se van preparando para ver el partido de fútbol. Pero para la reunión de puertas
¿Nos preparamos así? ¿O estamos de otra manera? Porque no hay gente como Cornelio que tenía la respuesta del Señor, porque no hay gente como Zaqueo, presurosos por la presencia de Dios, porque realmente no están interesados en sus familiares, en sus amigos más íntimos. ¿Saben? Mucha gente quiere la presencia de Dios. Mucha gente dice, ¿cómo me gustaría ver a un ciego que de pronto recupere la vista? ¿Cómo me gustaría ver a un cojo que camine? O alguien que siempre está en silla de ruedas y se levante. ¿Cómo me gustaría ver esos milagros? ¿Saben? Ver los milagros de Dios, ver la presencia de Dios, cuesta. Lo bueno cuesta. La presencia de Dios no se va a manifestar de manera gratuita. Tiene que haber habido una diligencia. Jesús vino donde Zaqueo porque vio cosas en Zaqueo. Jesús vino en Pedro a la casa de Cornelio porque vio cosas en Cornelio. Si algo va a suceder es porque tenemos que pagar el precio. Y este mes decidimos hablar de santidad porque creemos que Dios quiere una iglesia santa. Si no, Dios no se va a mover. Las intenciones podemos tenerlas, pero necesitamos caminar en santidad. Anhelar la presencia de Dios en nuestras casas. ¿Sabes, hermanos? La primera casa es esto. Tú anhelas la presencia de Dios en tu vida. Tú quieres la presencia de Dios en tu vida. Te va a costar. Te va a costar horrores. Tú quieres ya no pecar. Tú quieres cortar con esa debilidad que siempre te lleva a pecar. Te va a costar. Pero no es imposible. No es imposible. Todas las cosas son posibles. Pero hay que trabajar. Todos los días. Hay que estar doblando rodillas en comunión en las mañanas. Señor, este día te lo entrego a ti. Dice la Biblia, la unción es presencia de Dios. La presencia de Dios rompe todo yugo de esclavitud, toda debilidad, toda atadura, toda fortaleza, todo pecado. La presencia de Dios la rompe. Si hay cosas que en tu vida aún no se rompen, será porque la presencia de Dios aún no llega como debería llegar. La otra vez estaba desatorando mi desagüe, se había atorado. Me demoré horas y no podía desatorarlo. El agua se rebalsaba, no pasaba el desagüe. Hasta que por fin conseguí un alambrón grande, largo y saqué lo que se atoró. Abrí el caño para ver el agua y empezó a fluir el agua bonita. Sí, por fin dije. Pero me costó trabajo sacar eso que impedía que el agua fluya. En nuestra vida espiritual es igual. Si hay pecados, debilidades, fortalezas, eso impide que la presencia de Dios llegue a tu vida. Todo depende de nosotros. ¿Nos va a costar trabajo? Sí, pero es posible. Todas las cosas son posibles para los que creen. ¿Quieres traer la presencia de Dios a tu casa? Primero trae la vida. De tu vida. Y verás cómo cambia, cómo todo fluye. Pongámonos en pie, por favor.